Bienvenido al cuarto episodio de nuestra serie de doctrinas extremas. Ahora, al ser un tipo de doctrina complicada, muy difícil de entender, vamos a separarlos en algunos capítulos. Así que este sábado, el sábado que viene y quizás el otro también vamos a estar hablando de esta doctrina tan importante que pertenece a la iglesia, el remanente, la cena o santa cena del Señor y otros temas también muy relevantes en cuanto al cuerpo y la unidad de Cristo. Mira los videitos hasta el final, no te los pierdas y que Dios nos siga ayudando a vos y a mí a aprender cada día más de Él juntos. Gran conflicto, ¿no? Sabemos que existen dos fuerzas, una buena y una mala. Y que todo eso empezó en el cielo, cuando un ángel de luz que se llamaba Lucifer empezó a tener sentimientos malos en su corazón. Empezó con envidia, a querer ocupar el lugar de Cristo, a querer ser más grande que Dios. Y él convenció a otros ángeles que el carácter de Dios era un carácter con defectos. Y hoy vivimos este gran conflicto. Pero Dios en su infinito amor ya tenía un plan de salvación para nosotros, un plan de redención para nosotros. Y Jesús vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Y sabemos que cuando Jesús vuelva, todo eso se terminará. Al morir en la cruz y luego resucitar, Jesús triunfó sobre todos los poderes del mal. Él subyugó todas las fuerzas malignas que había en la tierra y gracias a eso, ahora nosotros somos libres. Tenemos la victoria gracias a Cristo Jesús. Podemos vivir libres de la oscuridad, de los poderes malignos y de nuestra antigua vida. Entonces Jesús ahora nos invita a que desarrollemos un carácter que sea semejante al suyo, a que seamos una nueva criatura, como dice en 2 Corintios. Nos desafía a crecer en Él cada día. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos crecer en Cristo cada día? En primer lugar, pasando tiempo de calidad en comunión con Dios, orando, estudiando su palabra, meditando en ella. Además, cantando alabanzas a Dios, adorándolo y participando en la misión de la iglesia. Si hacemos esto, vamos a estar creciendo cada día en Cristo e incluso estaremos testificando a otros sobre su amor y su gran poder. ¿Alguna vez te preguntaste qué implica crecer en Cristo? Hoy te voy a explicar qué significa esto. En primera instancia vamos a buscar en Romanos 8:1 y vamos a entender qué significa crecer en Cristo. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando el pecado entró en el Edén, en Génesis, la primera consecuencia del pecado fue la muerte. Sin embargo, fue tan increíble el amor de Dios por el mundo, por vos, por mí, que dio a su Hijo en la cruz. Pero no solamente eso, sino que lo mandó a vivir en este mundo, a pasar por tribulaciones, las mismas batallas que vos y yo podemos pasar a veces. Y Jesús venció todo esto y también venció tu pecado y mi pecado. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo en la cruz. Murió en la cruz por vos y por mí. Hay otra cosita más que a veces solemos pasar por encima y es morir al yo. Nosotros no solamente debemos creer en Cristo, sino que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, debemos morir al yo, morir al viejo yo. Para eso te voy a pedir que me acompañes en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto no significa de que vos vas a ser mejor o que vas a cambiar tu manera de ser. No, vas a seguir siendo igual de pecador. La única diferencia es de que ya no vas a luchar solo.
esta vez vas a luchar con Cristo y vas a tener a Dios de tu lado. Y ahí vas a ver que las luchas y las batallas van a ser mucho más fáciles. Hay solo 2 cositas que debemos hacer día a día para poder ganar estas luchas. La primera es tener una vida de comunión y de relación personal con Cristo, en oración y en lectura de la Biblia. Debemos todo el tiempo estar comunicados con Cristo. La iglesia. Todos fuimos creados así. Somos seres relacionales. Nosotros necesitamos relacionarnos con personas con carácter noble, con un amor fraternal también, y esa clase de personas la encontramos en la iglesia. Por otro lado, nosotros somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero eso no significa que somos una vez salvos, por siempre salvos, sino que necesitamos permanecer en la salvación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, si yo rechazo la iglesia, estaría rechazando el cuerpo de Jesús, estaría rechazando a Jesús, el dador de la vida eterna. Pero nosotros sabemos que tú y yo no rechazamos a Jesús. Entonces nosotros aceptamos a Jesús y aceptamos también a su iglesia. Sabes que la iglesia es lo más importante para mí. La iglesia me ha formado, me continúa formando. También Dios, ese Jesús también me ayudó a mí, me perdonó, me encontró, me perdonó, me restauró y también me salvó. Ese mismo Jesús tiene un cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Por eso acepto a ese Jesús con todo mi ser y a ese Jesús completamente. Tanto en su cabeza como su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Por eso acepto la iglesia y la iglesia es lo más importante para mí. Y algo más, todo lo que la iglesia te ofrece a ti son beneficios y bendiciones para vida eterna. ¿Quiénes son el remanente? Estoy segura que esta es una pregunta que vos también te hiciste, que en lo personal me la he hecho, y es un tema sumamente importante y apasionante para poder estudiarlo. A mí cuando me nombraban el remanente, yo pensaba entonces en ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿La iglesia será la verdadera o no? Pero sabemos, a la luz de las escrituras, que a la iglesia la hacen sus miembros. Que para poder arrancar está bueno relacionarlo un poco con la historia. Así que remontémonos unos cuantos años más atrás, más específicamente el 538 después de Cristo. ¿De qué pasa a partir de acá? La iglesia cristiana establece una jerarquía sacerdotal en donde el obispo de Roma pasa a ser el poder supremo de la cristiandad. Y se establecen unas cuantas doctrinas extrabíblicas, que básicamente lo que hacen es rechazar a Jesús, su ministerio mediador, su hermosa gracia, y echan por tierra a la única verdad, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, los que creemos en Dios formamos parte de la iglesia de Dios. Y así es como existe una iglesia universal de la que todos los que creemos en Cristo formamos parte. Pero dentro de esta iglesia, dentro de todos los cristianos, hay un grupo especial. Hay un apartado que se nombra en Apocalipsis 12:17, que dice que tiene características especiales. Estas características son que guardan los mandamientos de Dios. Quiere decir que son cristianos sin mancha porque se consagran día a día a Jesús. Su otra característica es que tienen el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. A su vez, este grupo es llamado a, en el tiempo de hoy, cumplir con una tarea específica, que es el mensaje de los 3 ángeles. En el tiempo de hoy, en el que es más difícil hacer que ser, es mucho más fácil decir, por ejemplo, soy cristiana, pero no actuar como una. Entonces, todas aquellas personas que continuaban fieles a esta verdad eran perseguidos por la iglesia, eran asesinados. Fueron tiempos muy difíciles, lo cual con el tiempo llevó a que se forme la Reforma, que nazca la Reforma, que vuelve, digamos, a traer en escena la Biblia, a Jesús, lo realmente importante. Ahora, esto duró 1260 años, en 1798 el papado es derrocado y llega a su fin este periodo. Sin embargo, todas aquellas doctrinas establecidas, como sabemos, en la actualidad continúan vigentes, hay muchas personas que las continúan creyendo. Sin embargo, sabemos, gracias a la palabra de Dios, que esto no queda acá. Dios nos asegura a través de su palabra
que en los últimos días va a venir una época de apostasía generalizada. Jesús le dijo a sus discípulos, le contó en Mateo 24, lo pueden encontrar si quieren leerlo, que este periodo va a haber profetas, falsos profetas, que van a hacer grandes señales increíbles, que mucha gente va a ser engañada, hasta los mismos escogidos van a ser engañados. Va a ser una época de tribulación, que nunca hubo y que nunca va a haber. Satanás va a desplegar las peores armas contra los hijos de Dios para hacerlos caer y que se alejen de su primer amor. Es cuando el remanente se destaca, porque el remanente es el verdadero cristiano. Es ese cristiano que no solo se dice cristiano porque pertenece a la iglesia, sino porque actúa como un cristiano. Ahí es cuando el remanente cumple su misión, de anunciar que estamos en el juicio investigador, de anunciar que estamos muy cerca de la segunda venida y que la salvación es por medio de Cristo, y por eso es tan importante llamar al arrepentimiento. Sin embargo, en este momento aparece nuestro protagonista, este grupo del cual estamos estudiando, que es un grupo minoritario que se va a mantener fiel hasta lo último de nuestros días, que es el remanente, este es el famoso remanente. Ahora, ojo, porque no es una iglesia en particular, sino que son personas de distintas denominaciones religiosas, pero que tienen las siguientes características. En Apocalipsis 14:12 se nos dice que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es decir, que reconocen que el único medio para obtener la salvación es a través de Jesús. Y además en Apocalipsis 19:10 se nos dice que tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Además, este grupo, el remanente, tiene una gran misión, que es la de llevar el mensaje de los 3 ángeles, que está en Apocalipsis 14:6, si quieren leerlo. Vos y yo estamos invitados a formar parte de este grupo especial. Y te invito a pensar hoy qué cosas te están evitando que puedas formar parte de este grupo. Quizás estés poniendo otras prioridades antes que Jesús en tu vida personal. Quizás nos estemos olvidando de hacer ese culto diariamente con Jesús y por eso está influyendo en que solo sea un cristiano de palabra, pero no de acciones. Te invito a que seamos parte de esta reforma y este reavivamiento y que seamos el testimonio que se necesita hoy. Básicamente lo que tienen que proclamar es que la hora del juicio llegó, que todos tienen que salir, apartarse de la apostasía y prepararse. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Jesús está cerca. Y la única forma de obtener la salvación, de poder compartir la eternidad junto a Dios, que es lo que más quiere para nosotros, es a través de Jesús solamente. Entonces, con lo que me quedo con este estudio y que quiero compartirles hoy, es que la hora de prepararnos es ya, no mañana, es ya, porque Jesús está pronto. Bien, y lo único que necesitamos hacer es aferrarnos a la palabra de Dios y estar seguros de que a través de Jesús nosotros ya somos más que vencedores. Todos somos diferentes. Todos hacemos las cosas de diferente manera, pensamos de diferente manera, vivimos nuestro día a día de diferente manera. Tenemos diferentes historias e incluso diferentes cicatrices. Entonces, ¿cómo podemos estar unidos si somos tan distintos? Esta rama, por sí sola, no puede hacer nada. Si quisiéramos unirla con esta otra rama, no solo no podríamos unirla, sino que en caso de poder, tampoco podrían lograr nada. En cambio, si estas ramas estuviesen unidas al árbol, hagamos de cuenta que es un árbol, recién ahí es cuando pueden estar unidas entre ellas y además dar fruto. Nosotros somos como ramas. Por nosotros mismos no podemos lograr nada. Y Juan capítulo 17, versículo 23 dice: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo amaste a ellos como amaste a mí. Así como dice acá en ese versículo 23, yo en ellos y tú en mí, como que Jesús estaba haciendo una oración, clamando a Dios por las personas que todavía iban a creer en Él. Ni siquiera podemos unirnos entre nosotros, y si pudiéramos, tampoco podríamos lograr nada. Únicamente cuando nos unimos a nuestro árbol, que es Dios,
Recién ahí es cuando podemos unirnos entre nosotros y además dar fruto. De esta manera podemos ser impulsados por un mismo espíritu, conformando un mismo cuerpo, llamados a una misma esperanza para juntos poder lograr un mismo sentir. Y esas palabras de que para que el mundo conozca que tú me enviaste a mí, para que el mundo, o sea, todos nosotros recibimos el amor de Jesús, todos nosotros somos iguales para Él. Jesús no murió solamente por mí o por una persona más, Jesús murió por todos. Entonces todos nosotros somos muy importantes para Él. No importa la raza, la nacionalidad, la cultura con la cual tenemos, para Dios somos todos iguales. Vivimos en un mundo en que infelizmente para las personas es muy importante estar cerca de otras que tiene algo para proporcionar para ellos. La cuestión de la economía, la cuestión de una profesión y otras cosas más. Seguramente conoces esa canción que dice: no importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás. Jesús, cuando murió en esa cruz, por vos y por mí, por todos nosotros, superó cualquier tipo de diferencia que pueda existir, cualquier etiqueta que se haya puesto en todos los tiempos. Entonces, ¿cuál es el punto de la unidad en el cuerpo de Cristo? Nada más ni nada menos que poder aprender a unirnos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque solo cuando estamos unidos a Él aprendemos a vivir en amor y en verdad. Y de esta forma podemos aprender a mirar al otro como lo que realmente es: hijo de nuestro mismo Padre, un hermano. Pero es lindo, es confortante saber que en Jesús somos todos uno, únicos, iguales, que no hay diferencia de raza para Él, tampoco de cultura. En Jesús somos todos unos, entonces tenemos que utilizar nuestras fuerzas. Todos somos diferentes, sí, pero todos tenemos un mismo Creador, que nos amó, que quiere que vivamos unidos, en paz, y que podamos cumplir juntos esa misión que Él nos mandó para que podamos vivir juntos en el cielo con Él. En resumen, podemos decir entonces 3 cosas muy importantes. La primera es que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, indiferentemente de qué religión seas, católico, evangélico, cualquiera. El deseo de Dios desde un principio, del principio de la creación, cuando nos creó a vos y a mí, nos creó con el propósito de que seamos sus hijos. El segundo motivo es la importancia de la comunión, la importancia de que vos y yo podamos asistir a una iglesia, podamos, aunque estamos en pandemia, de poder escuchar, reunirnos y nutrirnos de la palabra de Dios de cualquier modo. El tercero y más importante es que vos y yo nos preparemos y estemos dentro de ese remanente, estemos dentro del pueblo elegido por Dios, del pueblo que acepta, guarda y tiene los mandamientos y la fe de Jesús. Querido amigo, amiga, que puedas tener un lindo sábado.